Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bienvenidos a un nuevo programa en nuestro Jardín del Alma. Y como siempre, muy bien acompañada. Y hoy tenemos a una persona muy especial, Marta Pineda. Muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Y buen regreso. Marta ha colaborado en muchos programas conmigo y hoy viene como escritora. Muchas Aparte gracias. de ser una terapeuta psicóloga, ella viene a mostrar un libro que intenta dar unas pequeñas pinceladas de su forma de trabajo, ¿sí? Sí, sí. Es ahí. Entonces, Marta, como de repente, busca ese hueco, ese momento especial y empieza a escribir todo lo que ella ha trabajado, ha vivido y sobre todo su técnica, porque cada uno se guarda su técnica de trabajo. Sí, eso es verdad, cada uno tiene su toque. ¿Eh? Y Vale. entonces ahí de eso, de esa forma de trabajo, de esa forma de contacto humano y todo esto nos hace un libro que se llama Épica Esencial, Exis- ser top 10, ¿no? sí, épica existencial, Esencial, ser top 10. exacto. Este libro habla a nivel psicológico de muchos estados del ser humano, como puede ser, por ejemplo, las conductas heredadas. ¿En qué influyen a las personas? Eso que dice que te viene de herencia. Muchísimo, porque, a ver, te cuento un poco. Por hecho, decidí escribir este libro, ¿vale? Con mi propia experiencia, ¿no? Que el libro lo menciona. Tenemos conductas que son involuntarias, inconscientes, podríamos llamarlas automáticas, ¿vale? Y esas conductas reaccionamos de una manera sin darnos cuenta con comportamientos que han tenido alguna persona familiar nuestra, alguna ancestra. Y estos son porque son conductas aprendidas o heredadas y que esta información queda grabada y como bien sabemos la información es energía, ¿vale? Está codificada y entra a nuestras células y se convierte también en más información y se va transmitiendo. Bueno, estamos hablando de trabajar con el árbol familiar. Exacto. Y entonces aquí es cuando nos encontramos con esa información y cuando hacemos una constelación familiar conectamos más directamente y podemos arrastrar la información para comprender más lo que está aconteciendo, ¿no? Abriendo el libro, así. Más allá del miedo, ¿qué significa más allá del miedo? Más allá del miedo significa de que, a ver, el miedo sí que es verdad, es una especie de defensa, ¿no? De mecanismo de defensa para hacer cosas o dejar de hacer cosas, sobre todo para prevenir de que no vayamos de un límite en que quizás no podamos soportar o manejar, que nuestra psiquis y nuestro cuerpo no aguantaría esa tensión que hay, ¿vale? Pero ¿qué hay más allá del miedo? Pues un mundo que explorar. ¿Y qué significa eso? Que cuando nos damos cuenta que hay un miedo en el cual se puede pasar el límite cumpliendo cierta seguridad y ciertas normas de prevención, pues encontramos un mundo que nos puede llevar a sorpresas muy gratificantes para el desarrollo personal. Sí, pero sobre todo partiendo de nuestra superación, De esa la voluntad superación. de superación. Y Sí, entonces, cuando trabajas con la gente en directo, tú les das herramientas para que sí. superen esos miedos y muchas más situaciones de su vida, ¿no? Sí. Entonces, tu trabajo es realmente el informar, el educar y el preparar a la gente para hacer un enfrentamiento a su propia realidad. Sí, a ver, lo que pasa es que las personas tenemos un potencial brutal. El mero hecho, estaba leyendo hace poco unas investigaciones, y el mero hecho de tener experiencias y conocimientos, de ahí inclusive se basa mi técnica, desde la experiencia y el conocimiento, ya nos da unas competencias. Esas competencias pueden ser habilidades, pueden ser unos hábitos, ¿vale? Unos aprendizajes, ¿vale? Y estas competencias yo me dedico exclusivamente a las habilidades. ¿Por qué a las habilidades? Porque en el momento que conocemos nuestras habilidades desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento, pues tenemos una ventaja brutal, que tenemos un camino casi hecho. Sí, sí, pero claro, hay que encontrar ese camino. Sí, Y tu trabajo es indicarles el camino. exacto. Eso es muy bonito, ¿eh? Sí, Lo que hacemos cuando hacemos a nivel de terapeutas es ayudar
a transitar por ese camino, es apoyar Apoyar. y educarlos para que descubran por sí mismos su potencial, lo que tú estás contando, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, aquí en este libro has dado una serie de pautas muy fáciles de entender, porque es tu forma de trabajo hacerlo fácil, ¿no? Y en otro capítulo, pues es cuando aprendemos de nuestros errores. O sea, los errores son necesarios para el aprendizaje, porque si fuéramos perfectos nos aburriríamos. Completamente. Los últimos estudios de neuropsicología precisamente hablan sobre el tema y mencionan la importancia de cómo las personas durante nuestras diferentes etapas de la niñez, de la infancia, la adolescencia, edad temprana, lo que es la adultez, van llegando a la vejez, si nos diéramos cuenta de lo que estamos aprendiendo durante esas etapas y fuéramos conscientes de esto y cuando cometemos un error lo tuviésemos en cuenta para luego mejorarlo en la siguiente etapa, esto entraríamos en una conciencia y esa conciencia es lo que nos lleva al autoconocimiento. Sí, sí, pero sobre todo hay que tomar notas y reconocerse, aceptarse, no instigarse, no castigarse porque lo he hecho mal, porque me siento mal, porque soy culpable. O sea, también cómo trabajar con la culpa. Yo mira, yo uso una técnica muy sencilla que por fortuna la aprendí, no penséis que me la sabía yo. La técnica más sencilla es que mucha gente ha hecho y ha cometido los errores que yo he cometido. Cada uno desde En su nivel. en su nivel y desde su mundo, desde su parte individual, desde sus valores, sus principios, de su contexto, pero ha cometido errores parecidos, similares o iguales a los que yo he cometido o cometemos la mayoría de personas, ¿vale? Eso no implica que debamos de castigarnos ni culparnos, no, eso es un aprendizaje. ¿Qué me enseñó a eso? Yo lo entiendo, que cuando cometemos errores, la tensión que nos provoca ese error hace que se bloquee nuestro cerebro. ¿Vale? Y al bloquearse nuestro cerebro, el pensamiento, la manera de razonar se minimiza. Pues ahí es donde yo recomiendo que utilicen tics o claves tan importantes como hacer deporte, porque esto hace que la serotonina, todo esto fluya. El cuidarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, es muy importante hacer aquellas cosas que nos gustan. Yo, por ejemplo, una de las cosas que yo hago cuando me siento con energía baja o estoy bloqueada, ya sea porque discuto con mi marido. Como todos, podemos Sí, discutir con el gato, con el vecino, con el vecino. O cuando discuto con alguno de mis hijos. Yo he adoptado como conducta para autocuidarme, me levanto tarde. Pongo mi móvil al lado de la mesita, al lado de la mesa de la cama y mi tablet y un libro. Me levanto a la hora que yo quiera, a la hora que yo desee, con las ventanas bajadas. Luego cojo mi móvil, cojo mi tablet y en ese momento lo que me apetece en la cabeza, mi mente, si me apetece, por ejemplo, enviar un correo o desarrollar algún artículo, pues lo hago con la calma que yo desee. Y ya cuando ya mi cuerpo está preparado, me levanto, me ducho y me activo en lo que tengo que activarme. Bueno, pero es que eso es lo correcto. Empezar el día sin prisas. Sin prisas. Y sobre todo mirándonos a nosotros, cuidándonos a nosotros, partiendo de un buen desayuno, de un ponernos guapas, de mirarnos al espejo y decirnos cuánto nos queremos, que la gente se olvida de mirarse al espejo y decirle que se quieren, ¿eh? Ustedes no tienen que esperar que le digan que la quieren, sino quiéranse usted en primer lugar. Siempre. Eso es lo más importante. Después en tu trabajo también hay una forma en que enseñas cómo abordar los conflictos. Sí. Porque a veces la gente delante de un conflicto se bloquea todavía más y les es muy difícil ver lo que pueden hacer o ver cómo pueden actuar. Entonces es importante que tú le das esas herramientas para que esto fluya, ¿no? Pues, precisamente, a ver, la manera de resolver un conflicto, la más correcta para hacerlo es enfrentarlo. Por más que no nos guste la situación que estamos viviendo, lo que debemos de hacer es enfrentar este conflicto. ¿Qué pasamos? A ver, un ejemplo típico. Si estamos en problemas en casa, ¿vale? Y hay una actitud o un comportamiento que no nos gusta de X persona, pues esto hay que decirlo. Con buenas palabras, con educación, con cariño, con respeto, esto hay que decirlo. No hay que guardárselo, si no es peor. Hay una conducta que es un error
y se ha convertido en algo estándar o lo que llaman normal, o sea, algo cotidiano que se repite mucho, que es la complacencia. La complacencia significa aceptar todo aquello que a mí me lastima, que el cuerpo me lo dice, porque es que se siente. Se siente un dolor de estómago que no sabes por qué, te duele la cabeza y no sabes por qué, o te duele la rodilla por tus inseguridades. Sí. Y tú no tienes un problema de rodilla, tienes una inseguridad y emocionalmente se refleja en esta inestabilidad de la rodilla. Porque cada órgano en el cuerpo tiene un mensaje emocional. Y cuando, por ejemplo, tenemos un lumbago fuera de lo normal, sin haber hecho ningún sobreesfuerzo ni nada, realmente es porque estamos completamente rotos por la emoción tan fuerte que hemos recibido o que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque a la zona lumbar que está en nuestros riñones, y el riñón es el órgano de las emociones, de las lágrimas, o sea, es pura emoción, ¿no? O sea, y de los miedos. Cuando hablamos que hay una molestia abdominal y nos reflejamos en un hígado, tenemos una ira contenida, o sea, cada momento y cada emoción tiene un reflejo. Sí, sí, completamente. De hecho, el cuerpo reacciona dependiendo del tipo de personalidad, ¿vale? Dependiendo cómo la energía se enfoca en dirección al cuerpo, a los órganos. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen una situación conflictiva, lo que decía María en ese momento, el primer órgano que nota esa afección podría ser un malestar abdominal que se inflama, ¿vale? Otros pueden ser dolores de cabeza, otros pueden ser dolores en las piernas, ¿no? O en la espalda, pero todo esto es un cúmulo de estrés, de tensión, que el cuerpo no sabe manejar y lo tiene que sacar por algún lado, lo saca por la parte en la que más débil estás. Sí, sí, correcto. Después hay otras que es rompiendo patrones. Eso significa que somos capaces de enfrentarnos y de romper las normas que no nos gustan. Yo conocí una persona que la primera que me nombró, él nunca asistía a actos sociales ni a actos familiares. Y le decíamos, pero bueno, ¿pero que no participas y tendrías que estar? No, las normas están para romperlas. Era su forma. Y entonces, bueno, saber romper los patrones elegantemente y hacer lo que te apetece es importante. Cuando hablamos de romper patrones, aquí estamos hablando desde el punto psicológico, ¿vale? ¿Qué significa? Venimos con unas creencias, venimos con unos comportamientos, venimos con unas conductas, con unos hábitos, ¿no? Inclusive en el libro pongo ejemplos, ¿no? Un ejemplo que pongo es que las mujeres son así. Son así como el típico ejemplo que han puesto últimamente, de hecho en una comedia, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Eso es un libro. ¿Vale? Esto a mí me parece completamente una contradicción, porque nadie es de ningún lado más que de su propio ser, de sus propios valores, de su propio contexto, de su propia experiencia y de sus propias vivencias. Claro, y ninguno es igual al otro. No, y eso hace a cada persona muy, muy única, muy individual. Entonces, no encaja. Lo que sí es que se han formado patrones de conductas heredadas que se repiten, como por ejemplo, es que las mujeres son débiles, o es que los hombres todos son cortados con la misma tijera. Eso tampoco es verdad. Ni las mujeres son débiles, ni los hombres son cortados con la misma tijera. Simplemente que hay algunas personas que han decidido entrar en esos patrones y hay otras que no decidimos entrar en los patrones. Entonces, si esos patrones... Vamos contracorriente, que es lo que toca. Exacto. Entonces, si esos patrones nos afectan, ya sea cualquier parte de nuestro organismo que se encuentre más frágil, más débil, porque genéticamente ya tenemos esa tendencia, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué hay que hacer? Pues intentar entrar en conciencia. Eso se hace apuntando todo aquello en lo cual uno reacciona y que reacciona de una manera impulsiva, involuntaria y que de una otra manera afecta a nuestro bienestar y el de los demás. Esas cosas se apuntan. Sí, claro. Se escriben para ir corrigiendo, Exacto. Para tomar conciencia, verlo escrito, porque a lo mejor si te pasa una información por la mente, a veces pasa muy deprisa y no te das cuenta. Sí. En cambio, si te paras de 6 minutos para... ¿Qué es lo que me ha pasado?
y lo escribes, primero, yo siempre indico mucho la terapia de escribir. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe un problema, es como si lo echara fuera, lo vomitara sobre el tapete, y después de todo esto que hay ahí, me cogeré 3 cosas que son importantes. Seré capaz de verlo en la distancia sobre la mesa, sobre el tapete, y darme cuenta de que primero a lo mejor no es tan grave como mi mente me lo plasmaba. Y después que puedo arreglar muchas cosas, sobre todo quitando todo lo que es la paja y no sirve para nada. Precisamente el día de esta semana sale en mi blog, ¿vale? Sale en mi blog un artículo sobre la autoconciencia y doy allí 3 claves sobre cómo ayudar a desarrollar esta autoconciencia, y entre estas pongo la importancia de escribir, la importancia de escribir, la importancia de recibir feedbacks de personas que tengan conocimiento y que tengan aprecio y admiración por uno. No estoy hablando de la vecina de lado, no estoy hablando ni inclusive de nuestros cuidadores, no. Gente más neutra, gente que desde mi punto de vista se preocupa por investigar e indagar qué le pasa a las demás personas, y que pueden dar digamos que una opinión objetiva sobre quién es uno, sin que lo hagan sentir a uno mal. Claro. Después también tenemos que ver los temperamentos. A veces la gente dice, es que mi temperamento es así, pero todos los temperamentos se pueden reeducar. Lo que pasa es que cuando uno es joven puede que sea más temperamental, puede ser más colérico porque no sabe controlar la rabia, la ira, o no se da cuenta que está súper enfadado y no sabe dosificar la emoción. Después están los melancólicos, como antiguamente, que siempre estaban tristes, enamorados, y iban ahí tirándose por el suelo. Después podemos tocarnos con el ansioso, el inquieto, y a veces todo eso, pueden haber problemas con esos temperamentos, pero su forma de defenderse es: yo soy así. Y no buscan ver por qué soy así, darse cuenta de por qué soy así y en qué me está dañando y en qué puedo hacer mal a los demás por esa condición. El tema de los temperamentos es un tema muy interesante, muy apasionante, por lo que yo he leído. Eso es un tema en el cual he leído y he investigado. Todo tiene que ver desde el momento en que inclusive están planificando nuestro nacimiento y nacemos. Pues en ese momento aún no tenemos nada en nuestro cerebro y en nuestro contexto, pero cuando entramos en este mundo entra información que no es nuestra, que es información de las personas que nos están cuidando. Pues ahí comienza a formarse ese carácter. Ese temperamento. Claro. A formarse ese temperamento. La diferencia entre carácter y temperamento es: el temperamento es esta conducta que tenemos donde reaccionamos de determinadas maneras, bien o mal. Que de una forma sin pensar, rápida. Exacto. Y el carácter es la coherencia en que yo tengo una personalidad, tengo una forma de ser, y esa forma de ser o personalidad, soy coherente con ella y la llevo a la acción. El temperamento desafortunadamente juega mucho con eso. Va dependiendo de las emociones, de la situación que viva, pues, o que esté en ese momento viviendo la persona, puede ser muy voluble. Sí. Entonces, lo que sí es importante es saber que acontezca lo acontezca, equivoquémonos donde nos equivoquemos, siempre estamos aprendiendo. Siempre. Pero siempre que estemos atentos y aceptemos que nos hemos reconocido que hemos errado para no volver a errar, ¿no? Sí. Porque hay gente que, bueno, se equivoca, pero les da igual. Bueno, yo sigo adelante y ya se arreglarán los demás. Me acepten, yo soy así, si me aceptas bien y si no también. Pero eso no es una forma correcta de vida. Pues eso, a ver, eso es una situación que es bastante compleja. ¿Por qué? Porque nadie tiene obligación de aceptar absolutamente a nadie, ¿no? De hecho, la única persona que se puede aceptar a sí misma es uno mismo. Claro. Y de ahí para allá uno tiene la responsabilidad, el compromiso, el respeto y la ética de la parte externa de mi casa hacia afuera, dar ese compromiso, ese respeto, ¿no? Esa empatía, ¿vale? A otras personas. Y todo lo que haya dentro de mí, nadie es culpable. No. Nadie es responsable de esto. Entonces, es importante que sí, que debemos de autoconocernos, que no somos perfectas ni perfectos, que cometeremos muchos errores,
pero más importante es aún reconocerlos y aprender de ellos y ir avanzando. Sí, ir mejorando. 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 Y después hay otro apartado en que hablas de aprender a través del dolor. Lógicamente el dolor, la pérdida, todo eso nos produce unos estados alterados, pero la primera parte es vivir el dolor, no esconderlo y después aceptarlo y trabajar, y trabajarlo y trabajarlo. Es por lo menos la fórmula. Y aquí tú estás hablando de ello para que la gente también acepte sus dolores, ¿no? Sí, a ver, el dolor es una situación que frustra. Las personas cuando sienten dolor se frustran. ¿Y qué pasa cuando la persona siente dolor y se frustra? Hoy por hoy la sociedad está formando, que según he leído algunos artículos y algunas investigaciones sobre esto que aún no se han certificado, pero se habla mucho, el ser humano, con tanto dolor que siente hoy por hoy, está intentando buscar esa tranquilidad momentánea y que evadirse. Y que se evade en un momento, o sea que es muy de distante, es en cosas que no tienen ninguna trascendencia, ni ningún valor ni significado a largo tiempo, sino que es muy corto tiempo. Bueno, la sociedad es la sociedad del momento. Del momento. Todo lo que vemos ahora, ya y en el momento. Después también, hablando de las frustraciones, tenemos que pensar en la nueva forma de educar. A los niños no hay que hacerlos llorar. Los niños no se pueden frustrar. Y todo es hacerles muy plácida la vida, que me parece correcto dentro de las normas, pero sobre todo basándose en la educación. La educación hay que educar, no hay que dejar estar, porque entonces estamos maleducando y estamos permitiendo conductas no correctas que el niño acepta como buenas. Entonces, si un niño con 3 años se le cae un plato o tira un plato porque se enfada y tú le ríes la gracia, el próximo día te tira la vajilla entera. Entonces ya no te va a hacer tanta gracia. Pero la culpa es tuya. Le has dejado que rompiera un plato, que rompiera 2 y le has reído la gracia. Pues al niño lo vas a desconcertar. Cuando se rompa media vajilla, tú no le puedes reír porque el niño no entenderá. Dirá, ay, pues si antes era muy divertido. Pues ahí está la educación, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y la gente tiene que aprender a esto, a los valores, pero a darles valores a la vida importantes. No es todo aquí y ahora. Si no te das cuenta, ¿qué redes corren? El TikTok, ¿por qué? Porque es muy instantáneo. Porque es concreto, es una imagen, es un flash. Pero es que la vida no es un flash, es algo más profundo, ¿no? Mira, has puesto un ejemplo muy bueno del dolor. Cuando nace un bebecito, una bebecita, todo es muy hermoso, qué belleza, mira qué linda, mira qué lindo, y nos encanta todo lo que hay en torno a esa recién nacida, recién nacido. Pero luego hacemos cosas, decimos cosas y reaccionamos delante de ellas y delante de ellos sin tener en cuenta que es una esponjita que está absorbiendo toda esa información, ¿vale? Y claro, comprendo porque precisamente esos días que tenía una cena con unas amigas estábamos hablando que si todos nuestros padres nos han educado de la manera mejor posible, igual que nosotros, como yo por ejemplo me he equivocado en la manera de ser madre y lo he hecho, me he equivocado bastante y lo reconozco. Mis padres hicieron lo mejor conmigo también y también se equivocaron, ¿vale? Yo he transmitido los mismos errores, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Porque no ha habido una escuela que enseñe a ser padres. Es que no hay una escuela de padres. No y los niños no vienen con un diario de a bordo bajo el brazo y tampoco traen el pan. Pues de ahí... Entonces ahí hay que aprender que tú tienes que prepararte para poder educar. Exacto. Y de ahí lo que viene el libro. Cuando te heredadas, pues ahí viene. O sea, claro. Yo he heredado de mis padres, mis hijos han heredado de mí, ¿vale? Esa cadena hay que romperla rompiendo patrones genéticos y de conductas, hábitos o costumbres que nos están afectando. Que son tóxicas y nos están afectando. Sí. Bueno, me podría pasar toda la tarde contigo. Sí. El libro es maravilloso. Sí. Es un libro, yo lo recomiendo, es un libro muy sencillo, muy fácil de leer. Y también lo más importante, muy fácil de comprender. Y entonces, al final del vídeo, como siempre, os dejaré un teléfono de contacto para que la podéis llamar, podéis consultar, podéis pedir visitas, si es el caso, y sobre todo, ¿dónde vamos a encontrar tu libro?
¿En Amazon lo sí, tenemos? lo encontramos en Amazon con el nombre Ética Existencial Ser Top 10 y en la editorial Aseteca también lo pueden encontrar. También lo tenemos en las librerías en Sabadell y en librerías Abacus en San Cugat. También lo encontramos en la librería Salvaje de San Cugat, ¿vale? En librerías de Sabadell casi todas la tienen, ahí lo pueden encontrar. Es muy fácil, seguro. Y si no, coger el teléfono y llamarla y, oye, ¿dónde está? Paso y me lo firmas de paso. Exacto. Bueno, y ella se ha propuesto venir a las ferias, o sea que te vamos a encontrar. Sí, estaré en la feria de Sant Jordi, estaría el 23 de Sant Jordi. ¿En Barcelona? En Barcelona, en Sant Gervasi, vale. Pero también estaré firmando libros el día 19 en Sant Cugat y estaré en la tabla de escritores de Sant Cugat también. Muy bien, o sea, fácil de encontrar, sí. Muy fácil. Y así te conocen y sobre todo hay que leerlo para disfrutarlo. Ay, y bueno, y después hacer eso, hacer preguntas. Igual nos ponemos en la cola, oye, pero aquello que he escrito en el libro, explícamelo. Ay, tanto. Y entonces, bueno, será obligación de ella invitarnos al café para contármelo. Y te os invito al café. Bueno, de momento, gracias por estar aquí, gracias por venir y a ustedes por seguirnos, por los likes que nos dan, que nos encantan. Y sobre todo, nuestro trabajo consiste en informar. A través del canal yo traigo a personas que os van a informar de muchas cosas que son interesantes y por lo tanto yo lo disfruto, creo que ustedes también. Os convoco hasta la próxima. Gracias por estar. Gracias.